Bueno, vamos a empezar con las primeras nomenclaturas, que son de compuestos binarios. Acuérdense que los compuestos binarios justamente están compuestos por dos tipos de elementos, ¿sí? En este caso, los óxidos, tenemos dos tipos de óxidos. Los óxidos ácidos y los óxidos básicos. Los óxidos siempre van a estar compuestos por oxígeno, más, y en este caso los ácidos van a estar compuestos por no metales y los básicos por metales. Pero siempre que me diga óxido, yo tengo que saber que es oxígeno. Oxígeno más puede ser un metal o un no metal. ¿Sí? Bien, ahora vamos a ir primero con la nomenclatura de los óxidos ácidos, ¿sí? Los que son con no metales. Van a haber tres tipos de nomenclaturas, ¿sí? Una que es IUPAC, que ya vamos a ver cómo funciona, tradicional y por atomicidad. Son las tres nomenclaturas que existen, pero no todos los compuestos van a usar las tres nomenclaturas. Por ejemplo, los óxidos usan IUPAC y por atomicidad. Ahora yo voy a poner compuestos, les voy a mostrar cómo funcionan las nomenclaturas y también vamos a hacer las Lewis, ¿sí? Entonces, los primeros tipos de óxidos que vamos a ver son los ácidos, que como dije acá, es oxígeno más algún no metal. En la tabla periódica, esta es la tabla periódica que tienen que usar y la que les van a exigir que lleven también al examen, ¿sí? Recuerden que esta escalerita que está acá marcada con negro, me delimita lo metal, que es todo de acá, con lo no metal, ¿sí? Los gases, que es el grupo 18, no los usamos para este tipo de compuestos, ¿sí? Para ninguno de estos compuestos. Bien, vamos a empezar entonces con los óxidos ácidos. Bien, óxidos ácidos. Dijimos que esto era oxígeno más no metal. Fíjense que yo pongo oxígeno 2, ¿sí? No quiere decir que en todos los compuestos que yo escriba el oxígeno va a aparecer con 2, pero cuando yo escribo oxígeno, siempre viene a 2 el oxígeno. Si hay compuestos que son diatómicos. Diatómicos quiere decir que una molécula está compuesta por 2 átomos, ¿sí? Que no es lo mismo que binarios que dije hace un rato. Los binarios están compuestos por dos tipos de elementos, en este caso oxígeno y un no metal. Eso no me está diciendo cuántos oxígenos tengo y cuántos no metales tengo dentro de la molécula, ¿sí? Lo que me dice a mí cuántos tengo de cada uno es la atomicidad, que es este numerito de abajo. ¿Tá? ¿Cómo voy a determinar yo la atomicidad de cada elemento dentro de la molécula? Voy a agarrar, por ejemplo, y voy a hacer uno de los óxidos, por ejemplo, del cloro, ¿sí? Estoy poniendo cloro y oxígeno. El oxígeno siempre va a ir atrás. Siempre lo más electronegativo va atrás en una molécula, ¿sí? Si ustedes se fijan en la tabla periódica esta que tienen que usar ustedes, está subida en el Classroom, acá les ponen una referencia de un elemento, ¿sí? Para que ustedes después vean en cada cuadradito qué información le está dando cada dato, ¿sí? Si ven acá dice electronegatividad. El que sea más electronegativo de los dos compuestos va a ir siempre atrás, ¿sí? Y el menos electronegativo adelante. Si se fijan, la electronegatividad del oxígeno es 3,44 y la del cloro es 3,16, ¿sí? Entonces el cloro va adelante y el oxígeno atrás. ¿Está? Bien. Ahora, acá es donde empezamos a usar los números de oxidación. Por eso es que tenemos las nomenclaturas y la nomenclatura a mí me tiene que decir qué número de oxidación está usando el elemento que tiene más de un número de oxidación posible. En este caso el oxígeno siempre va a usar menos 2. Siempre. Ese no tengo que indicarlo en el nombre qué número de oxidación va a usar, porque el único que puede usar es el menos 2. Pero el cloro, si ustedes se fijan en la tabla periódica, tiene el más 1 y menos 1. Pero
pero como en este caso está adelante, vamos a usar solo los positivos. ¿Por qué? Porque está usando el lugar del menos electronegativo, o sea, el más positivo en todo caso. ¿Sí? Es lo mismo. Después ya vamos a ver cuándo es que usa el -1 el cloro. ¿Sí? El +3, el +5 y el +7. Son los 4 números de oxidación que puede usar el cloro. ¿Sí? Depende qué número de oxidación use, es cómo se va a nombrar. ¿Está? Entonces, por ejemplo, si yo quiero usar el número de oxidación +1, nosotros lo que tenemos que lograr es que esto quede neutro. ¿Sí? Que los números de oxidación se neutralicen, o sea, que tengan la misma cantidad positivas que negativas. ¿Sí? Yo tengo un cloro y cada cloro tiene un +1 de número de oxidación. Y el oxígeno tiene -2. O sea, yo tendría que tener +2 y -2 para que esto quede en 0. ¿Cómo hago para generar un +2 acá? No le puedo cambiar el número de oxidación. Lo que puedo hacer es agregar otro cloro. Si yo agrego otro cloro, ahora tengo 2 cloros de +1 cada uno. ¿Qué hago? Multiplico esto por el número de oxidación. Esto me da +2. Esto -2 me quedan 0. Hay un truquito que es cruzar los números de oxidación con las atomicidades. Agarro y pongo el número de oxidación del de atrás en la atomicidad del de adelante y el número de oxidación del de adelante en el de atrás. Sin el signo, ¿no? Solamente el numerito. Por ejemplo, si yo quisiera hacer el óxido de cloro con el número de oxidación +3 del cloro. Esto tendría que tener o +3 y +3 u otros números que se me equilibren. ¿Qué hago? Cruzo el 2 acá abajo y el 3 acá atrás. Entonces ahora tengo 2 cloros de +3 cada uno. En total esto me da +6. Lo multiplico. Acá tengo 3 oxígenos de -2 cada uno. O sea que esto en total me da -6. Cuando lo sumo me da 0. Ahí se está neutralizando. Si tuviese que hacer el óxido de cloro con el +5. Lo mismo. Cruzo el 5 acá, el 2 acá. Tengo 2 cloros con +5 cada uno. Esto me da +10. Tengo 5 oxígenos de -2 cada uno. Esto me da -10. Me quedan 0. Y lo mismo voy a hacer con el de +7. -2 y +7. 2 y 7, lo crucé. Tengo 2 cloros de +7 cada uno. O sea que esto me da +14. Tengo 7 oxígenos de -2 cada uno. Esto me da -14. ¿Está? Bien. Eso es con los números de oxidación y lo vamos a hacer con cada tipo de compuesto que hagamos, que planteemos, lo vamos a hacer. ¿Sí? Bien. Ahora, esto sí lo tengo que formar, pero ¿cómo sé yo, cuando me dan un nombre, cuál de estos 4 óxidos formo? Porque si el no metal, de vuelta, el oxígeno siempre va a tener -2, pero el no metal puede tener un solo número de oxidación como puede tener varios como el cloro. Si el no metal que me ponen tiene un solo número de oxidación posible, no necesito una pista en el nombre para buscar en la tabla periódica qué número de oxidación usar en el compuesto. Pero, por ejemplo, en el cloro, que tiene 4 números de oxidación posibles, me tiene que decir cuál uso para formar el compuesto. Entonces vamos, con la nomenclatura UPAC, ¿sí? La nomenclatura UPAC, y esto va a funcionar siempre con todos los compuestos, ¿sí? Me indica el número de oxidación con números romanos. El número de oxidación del no metal, porque de vuelta el del oxígeno no necesito que me lo diga porque siempre va a ser -2. El número de oxidación del no metal con números romanos. Entonces, acá voy a escribir la manera genérica de escribir el nombre de un óxido en forma UPAC. Voy a poner óxido de no metal, o sea, del no metal que está en mi fórmula, y el número de oxidación del no metal entre paréntesis con números romanos. Por ejemplo, yo había formado el óxido de cloro con número de oxidación +1, ¿no? Era este. El número de oxidación acá del cloro es +1. Entonces,
el nombre IUPAC de este óxido va a ser óxido de cloro. Fíjense que les dije que esto es genérico. Puse de no metal, ahí pongo el nombre del no metal que tengo dentro de mi óxido. Y entre paréntesis, con números romanos, el número de oxidación que está usando el no metal, que no es el oxígeno, porque de vuelta el oxígeno siempre usa -2. Por ejemplo, hago el otro óxido que había, que era el que el cloro usaba +3 de número de oxidación. Eso era un 2 y 2, un 3. Entonces, esto es óxido de cloro. Y entre paréntesis pongo 3 en números romanos, que es el número de oxidación que está usando el cloro. ¿Sí? Uno más ahora. El que era con 5. Este va a ser óxido de cloro 5. Fíjense que en el nombre siempre va primero lo que está atrás en la fórmula. El óxido me habla del oxígeno y el cloro del cloro, ¿sí? Siempre en todos los nombres va a pasar que lo que está escrito adelante es lo que está atrás en la fórmula y lo que está escrito atrás es lo que está adelante en la fórmula. ¿Sí? Bien, ahora, esto también lo puedo nombrar por otro tipo de nomenclatura que se llama atomicidad. La atomicidad me dice cuántos átomos de cada uno de estos que tengo adentro de la molécula tengo. Por ejemplo, acá tengo un oxígeno y acá tengo 2 cloros. Acá tengo 3 oxígenos y acá tengo 2 cloros. Acá tengo 5 oxígenos y acá tengo 2 cloros. Entonces en el nombre me va a decir cuántos átomos de oxígeno o del no metal tengo adentro de mi molécula. Eso me va a derivar después en el número de oxidación. Vieron que yo recién les dije, si yo cruzo el número de oxidación con la atomicidad, balanceo la molécula. Entonces también ahora va a ser al revés. En vez de darme el número de oxidación, me va a dar la atomicidad. Pero sigue funcionando ese truco. Si a mí me dice que tengo 3 oxígenos y hago el truquito otra vez, esto lo llevo acá arriba, voy a tener el número de oxidación del cloro. ¿Sí? Ahora igual lo hacemos. Entonces, por atomicidad, acá vamos a tener que usar prefijos que me indiquen cuántos átomos tengo de cada especie. Atomicidad. Cuando tengo un átomo solo es mono. Cuando tengo 2 es di. Cuando tengo 3 es tri. 4 va a ser tetra. 5 va a ser penta. 6 va a ser hexa. Hex en realidad. Y acá es pent, perdón. No, pent. Porque por ejemplo acá va a ser pentóxido cuando tengo 5. Por eso esa está la T. Lo mismo acá, hex. 7 va a ser hept. 8, oct. 9, non. Y ya no tiene sentido darles más porque no van a haber moléculas tan grandes. Entonces, de vuelta, empiezo siempre nombrando lo que está atrás en la molécula. En este caso es el oxígeno, o sea, el óxido tengo que decir. Entonces acá tengo un solo oxígeno. O sea que voy a poner monóxido. Monóxido de... Y tengo 2 cloros, o sea que voy a poner de dicloro. ¿Sí? Acá. Tengo 3 oxígenos. Entonces va a ser trióxido de... Y tengo 2 cloros, dicloro. Acá. Tengo 5 oxígenos. O sea que esto va a ser pentóxido de dicloro, porque tengo 2 cloros. Ahora, hay un compuesto
compuesto, que es muy conocido, que todos conocemos, que no hace falta estudiar química para haberlo escuchado, que usa este tipo de nomenclatura, que es el, por ejemplo, monóxido de carbono o el dióxido de carbono. ¿Sí? Fíjense que ahí me dice, por ejemplo, monóxido de carbono nada más, no me pone ningún prefijo. ¿Por qué? Cuando el átomo de adelante tiene uno solo, ahora lo voy a escribir igual, cuando tengo uno solo del átomo de adelante, no pongo el mono, solo cuando tengo uno, solo lo indico en el nombre cuando se trata del átomo que está atrás, ¿sí? Por ejemplo, acá voy a ponerlo del monóxido de carbono y del dióxido de carbono. A mí me pone monóxido de carbono. Lo que está adelante en el nombre va atrás en la fórmula. Y lo que está atrás en el nombre va adelante en la fórmula. Ahora pongo la atomicidad. Si me dice que es monóxido, es que tengo uno solo. ¿Sí? Y si acá no me pone nada en el de atrás, es que también tengo uno solo. ¿Sí? Por ejemplo, el dióxido de carbono. Lo que está atrás, va adelante en la fórmula, lo que está adelante va atrás en la fórmula. Como me dice óxido, va oxígeno, pero me dice dióxido, o sea que tengo dos oxígenos. Y como acá no me pone nada, es que tengo uno solo. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, si me ponen si me dice trióxido de dihierro, lo que está adelante va atrás en la fórmula, o sea, el oxígeno va atrás, como me dice óxido, y como me dice hierro, el hierro va adelante. Como me dice trióxido, es que tengo 3 oxígenos, y como me dice dihierro, es que tengo 2 hierros. Hasta ahí vamos. Ahora, de acá ahora yo puedo sacar, por ejemplo, el número de oxidación del hierro, porque el del oxígeno ya sabemos que es -2, y si no, tengo este 2, lo cruzo. Si tengo 3 acá, quiere decir que el hierro está usando el número de oxidación +3. Este truquito de cruzarlo lo van a usar siempre. ¿Sí? Y ahora con eso podrías, por ejemplo, escribir la nomenclatura IUPAC de ese compuesto, porque antes no tenía el número de oxidación. Entonces, ¿cómo escribo el IUPAC si no tengo el número de oxidación? Pero ahora que hice esto y hice el truquito de cruzar la atomicidad con el número de oxidación, puedo escribir la nomenclatura IUPAC. Esto va a ser óxido de hierro, y en este caso 3, porque el hierro tiene 2 números de oxidación. ¿Sí? Tiene el 2 y el 3, si se fijan en la tabla periódica. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ir con los óxidos básicos.